¿Y si te dijera que el jugador que puede salvar al Fútbol Club Barcelona estuvo a punto de perder su carrera a los 17 años? Marc Bernal, de anotar 58 goles en 28 partidos a romperse el ligamento cruzado 10 días después de su debut soñado. Una lesión que hizo llorar a Messi, una recuperación que inspiró al mundo y un regreso que puede transformar al Barça para siempre. En los próximos minutos te voy a mostrar por qué este chico de 18 años puede ser más importante que cualquier fichaje millonario. Pero antes de que empiece, si crees en los milagros del fútbol, dale like a este video, porque lo que vas a ver a continuación va a cambiar tu forma de ver el futuro del Fútbol Club Barcelona. Y si hablamos de esperanza, si hablamos de futuro, si hablamos de esa esencia barcelonista pura, es absolutamente imposible no mencionar a Marc Bernal, el mediocentro que muchos, y cuando digo muchos me refiero a analistas, exjugadores, entrenadores y aficionados de todo el mundo, ven como el sucesor natural de Sergio Busquets. Pero aquí viene lo increíble de esta historia. Tras una irrupción meteórica en 2024 que dejó a todo el mundo del fútbol con la boca abierta, su carrera se frenó en seco con una lesión tan grave que parecía que todo había terminado antes de empezar. Una lesión que lo alejó de los terrenos de juego prácticamente toda la temporada. Pero ahora, en 2025, Marc está de vuelta. Y con él no vuelve simplemente un jugador más. Con él vuelve algo mucho más grande. Vuelve uno de los mayores prospectos surgidos de la Masía en los últimos tiempos. Vuelve la esperanza de un club que necesita recuperar su identidad. Es por eso que en este video vamos a analizar con detalle absoluto su historia completa, desde sus orígenes hasta su regreso triunfal. Vamos a diseccionar su estilo de juego único, el impacto devastador de su lesión, su proceso de recuperación que parece sacado de una película y, sobre todo, cómo puede ser la pieza clave que Hansi Flick necesita para completar su revolución en esta nueva temporada 2025-2026. Porque te voy a decir algo, si el Barça quiere volver a dominar Europa, si quiere recuperar ese estilo que lo hizo único en el mundo, necesita un pivote que piense antes que todos los demás, que juegue simple pero profundo, que controle sin correr, y ese jugador ya está en casa. Pero antes de llegar a esa conclusión, déjame contarte una historia que te va a emocionar, te va a inspirar y te va a hacer creer de nuevo en la magia del fútbol. Los orígenes de un genio. Los orígenes de un mediocentro diferente. Marc Bernal nació el 14 de mayo de 2007 en Barcelona. Sí, has oído bien, 2007. Este chico tiene apenas 18 años y ya ha vivido más emociones futbolísticas que muchos profesionales en toda su carrera. Pero desde muy pequeño, desde que apenas sabía caminar, ya destacaba por algo que no se puede enseñar: su visión de juego. Imagínate por un momento a un niño de 8 años que ya entiende el fútbol como un veterano de 30. Un niño que ve pases que otros no ven, que anticipa jugadas antes de que sucedan, que tiene esa madurez táctica que solo poseen los elegidos. Y por si fuera poco, con un físico imponente para su edad que lo hacía destacar aún más. Marc pasó por varias canteras catalanas en sus primeros años. Cada entrenador que lo veía quedaba impresionado por su capacidad de liderazgo natural, por cómo organizaba a sus compañeros, por cómo entendía el juego desde una perspectiva que parecía imposible para su edad. Pero fue la Masía la que lo reclutó, viendo en él algo que va más allá del talento. Vieron un diamante en bruto que podía convertirse en la próxima gran estrella del club. Y aquí viene lo que te va a dejar sin palabras. Su paso por las categorías inferiores del Barça fue absolutamente fulgurante. En su primer año en el Fútbol 7, Marc Bernal anotó 58 goles en 28 partidos. Sí, has oído bien, 58 goles en 28 partidos. Una cifra que parece ridícula, imposible, especialmente para un mediocentro. Pero lo suyo no eran solo los números, aunque los números fueran espectaculares. Lo suyo era su capacidad innata para entender el juego, su serenidad bajo presión que parecía la de un veterano, y su capacidad única para mover al equipo desde la base, como si fuera el director de una orquesta sinfónica. Desde los 13 años, los ojeadores y analistas comenzaron a compararlo con Sergio Busquets. Pero aquí hay algo importante que quiero que entiendas. No lo comparaban por imitación, sino por esencia. Marc Bernal no copia a nadie. Marc Bernal interpreta el juego a su manera. Juega con una pausa que hipnotiza,
Controla los ritmos del partido como si tuviera un metrónomo interno, lanza pases con una precisión milimétrica que parece imposible y ofrece coberturas defensivas tan inteligentes que lo hacen parecer un veterano con 15 años de experiencia en la élite. Su forma de jugar es pura poesía futbolística. Cuando tiene el balón, el tiempo parece detenerse. Mira a un lado, pero pasa al otro. Amaga con un pase corto, pero ejecuta un cambio de orientación de 40 metros que rompe todas las líneas defensivas rivales. Es como si tuviera ojos en la nuca y pudiera ver jugadas que van a suceder 3 pases antes de que sucedan. Pero la verdadera explosión de Marc Bernal llegó en la temporada 2023-24, una temporada que cambió su vida para siempre y que marcó un antes y un después en su carrera. Una temporada que demostró al mundo entero que estábamos ante un talento generacional. El ascenso meteórico en 2023 a 2024. En la temporada 2023 a 2024, Marc Bernal literalmente rompió todos los esquemas establecidos. Mientras muchos esperaban verlo dar sus primeros pasos en el Juvenil A, adaptándose poco a poco al fútbol de mayor nivel, él saltó directamente al Barça Athletic, el filial del primer equipo, donde se consolidó como titular indiscutible con solo 16 años. Déjame repetir esto porque es absolutamente increíble. Con 16 años se convirtió en titular indiscutible del filial del FC Barcelona. A una edad en la que la mayoría de chicos están preocupados por los exámenes del instituto, Marc Bernal ya estaba dominando partidos contra hombres hechos y derechos que llevaban años jugando al fútbol profesional. Los números de esa temporada son simplemente espectaculares. Jugó 31 partidos como titular, anotó 2 goles desde la posición de mediocentro defensivo y se convirtió en el goleador más joven de la primera RFEF, la tercera división del fútbol español. Pero más allá de los goles, su impacto en el juego del equipo era absolutamente revolucionario. Su madurez sorprendió a propios y extraños. Con Rafa Márquez, al mando del filial, el equipo funcionaba como una orquesta perfectamente afinada, y Marc Bernal era el metrónomo que marcaba el ritmo de toda la sinfonía. Sus pases verticales rompían líneas defensivas como si fueran de papel, sus apoyos eran constantes y seguros, y su capacidad para cubrir espacios permitía que los interiores más creativos brillaran con total libertad. Muchos analistas comenzaron a señalarlo como el nuevo Busquets, pero en realidad su estilo tenía toques únicos que lo hacían especial. Tenía la pausa y la elegancia de Sergio, pero con mayor verticalidad en sus pases, como Rodri. Tenía la visión de Xavi, pero con más llegada al área rival. Era como si hubiera tomado lo mejor de cada leyenda del mediocentro barcelonista y lo hubiera fusionado en un estilo propio y único. Marc Bernal no solo distribuía el balón, también lideraba al equipo desde el silencio. Corregía posiciones con gestos, decidía partidos con pases que parecían imposibles y tenía esa capacidad única de hacer que todo el equipo jugara mejor simplemente por estar él en el campo. Los entrenadores rivales comenzaron a preparar tácticas específicas para neutralizarlo. Los ojeadores de los mejores clubes de Europa empezaron a aparecer regularmente en los partidos del filial. Los medios especializados comenzaron a hablar de él como la próxima gran estrella del fútbol mundial. Pero Marc mantenía los pies en el suelo. En las entrevistas siempre hablaba del equipo, siempre mencionaba a sus compañeros, siempre mostraba esa humildad que caracteriza a los grandes. Sabía que tenía talento, pero también sabía que el talento sin trabajo no sirve de nada. Y entonces llegó el verano de 2024, un verano que cambiaría su vida para siempre. Con la llegada de Hansi Flick al banquillo del primer equipo, se abría una nueva era en el Fútbol Club Barcelona. El técnico alemán, conocido por su capacidad para desarrollar jóvenes talentos y por su filosofía de juego basada en la intensidad y la presión alta, no tardó ni un segundo en identificar el talento que había en la Masía. Flick convocó a varios canteranos para la pretemporada, entre ellos Marc Bernal. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente mágica. El sueño hecho realidad del debut soñado y la pesadilla inesperada. El rendimiento de Marc en la pretemporada fue tan extraordinario, tan impresionante, tan maduro, que Hansi Flick tomó una decisión que sorprendió a todo el mundo del fútbol. Pidió que se quedara en el primer equipo.
no como un jugador más para hacer número, sino como una pieza importante de su proyecto. Imagínate la emoción de un chico de 17 años al que le dicen que va a formar parte del primer equipo del Fútbol Club Barcelona. Imagínate la presión, pero también la ilusión. Imagínate saber que tienes la oportunidad de cumplir el sueño de tu vida, pero también la responsabilidad de estar a la altura de la camiseta más exigente del mundo. Y llegó el momento más importante de su vida. El 17 de agosto de 2024, en la jornada inaugural de La Liga ante el Valencia en Mestalla. Marc Bernal fue titular en el mediocentro del Fútbol Club Barcelona con solo 17 años. Déjame repetir esto. Con 17 años fue titular del Fútbol Club Barcelona en el primer partido oficial de la temporada. El Mestalla, ese estadio histórico donde tantas leyendas han nacido y han caído, fue testigo del nacimiento de una nueva estrella. El Barça ganó 2-1 en un partido complicado, pero Marc dio una exhibición absoluta de control de juego, toques limpios, duelos ganados y pases progresivos que dejaron a todo el mundo con la boca abierta. Los números de su debut fueron espectaculares. 94% de acierto en el pase, 8 de 10 duelos ganados, 3 intercepciones clave y lo más importante, 0 errores. 0 errores en su debut con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona a los 17 años. Es algo que parece imposible, pero Marc lo hizo parecer fácil. Después del partido, Hansi Flick declaró en rueda de prensa: Marc ha jugado como si llevara 10 años en el primer equipo. Su madurez es extraordinaria. Su comprensión del juego es única. Estamos ante un talento especial. Palabras que resonaron en todo el mundo del fútbol. Parecía que el Fútbol Club Barcelona había encontrado su mediocentro para los próximos 15 años. Parecía que todos los problemas en esa posición habían quedado resueltos de la noche a la mañana. Los aficionados comenzaron a soñar con un futuro brillante, con un jugador de la Masía que podía ser el heredero natural de Busquets. Las redes sociales se llenaron de elogios. Los medios internacionales comenzaron a hablar de él como el próximo gran talento del fútbol mundial. Todo parecía perfecto, todo parecía un cuento de hadas que estaba empezando de la mejor manera posible. Pero la vida, y especialmente el fútbol, a veces es cruel de una manera que no podemos imaginar. La alegría duró exactamente 10 días. Solo 10 días separaron el sueño de la pesadilla más absoluta. El 27 de agosto de 2024, en la jornada 3 de la Liga ante el Rayo Vallecano en Vallecas, en una jugada que parecía completamente normal, Marc Bernal se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco de su rodilla izquierda. Una lesión gravísima, devastadora, especialmente para alguien de su edad que acababa de tocar el cielo con las manos. Recuerdo perfectamente ese momento. Marc intentaba recuperar un balón en el centro del campo, una jugada que había hecho miles de veces en su carrera. Pero esta vez su pie se quedó clavado en el césped mientras su cuerpo giraba. El sonido del ligamento al romperse se escuchó incluso desde las gradas. Marc cayó al suelo inmediatamente, llevándose las manos a la rodilla. Su gesto de dolor era inconfundible. Los compañeros se acercaron preocupados, los médicos saltaron al campo corriendo, y en ese momento todos supimos que algo muy grave había pasado. Las cámaras enfocaron su rostro, y lo que vimos fue desgarrador. Un chico de 17 años que veía cómo su sueño se desvanecía en cuestión de segundos. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras era retirado en camilla, y todo el estadio, incluso los aficionados rivales, le aplaudieron en reconocimiento. El parte médico fue tajante y cruel. Rotura completa del ligamento cruzado anterior y lesión del menisco. Tiempo estimado de baja, entre 9 y 12 meses. Para un jugador de 17 años que acababa de debutar, era como si le hubieran dicho que su carrera había terminado antes de empezar. En ese momento se detuvo el tiempo. El Fútbol Club Barcelona perdía una de sus mayores esperanzas para el futuro. Marc Bernal veía truncado su sueño justo cuando empezaba a brillar con luz propia. Todo el mundo del fútbol se quedó en shock ante la crueldad del destino. Los mensajes de apoyo llegaron desde todos los rincones del planeta. Desde Messi hasta Busquets, desde Xavi hasta Iniesta, todas las leyendas del club le enviaron mensajes de ánimo. Los aficionados del Barça, pero también de otros equipos, inundaron las redes sociales con muestras de cariño hacia un chico que había conquistado a todo el mundo en solo 2 partidos. Hansi Flick, visiblemente emocionado, declaró:
Es uno de los momentos más duros que he vivido como entrenador. Ver a un chico tan joven, con tanto talento, sufrir una lesión así es desgarrador. Pero conozco a Marc y sé que volverá más fuerte. Pero ahí, en ese momento de máxima oscuridad, comenzó otra historia. Una historia de superación, de resistencia, de crecimiento personal que iba a transformar a Marc Bernal no solo como jugador, sino como persona. Una historia que demuestra que a veces las mayores adversidades pueden convertirse en las mayores fortalezas. El largo camino de la recuperación, el renacimiento, el largo camino de la recuperación. Marc Bernal fue operado el 9 de septiembre de 2024 en la clínica d'Exeus de Barcelona por el Dr. Ramon Cugat, uno de los mejores especialistas en lesiones deportivas del mundo. La operación duró 3 horas y fue un éxito completo, pero todos sabían que lo más difícil estaba por llegar: la recuperación. Desde el primer día después de la operación, Marc inició un proceso largo, doloroso y silencioso que iba a poner a prueba no solo su físico, sino también su mente y su espíritu. Un proceso que iba a durar meses y que requería una disciplina y una mentalidad que pocos jugadores de su edad poseen. Durante los primeros meses, Marc trabajó en la sombra entre sesiones interminables de fisioterapia, horas y horas de gimnasio, un control alimentario estricto y sesiones de psicología deportiva. El club le dio todo el apoyo posible: los mejores fisioterapeutas, los mejores preparadores físicos, los mejores nutricionistas. Hansi Flick lo visitaba con frecuencia en las instalaciones médicas. Los compañeros del primer equipo le enviaban mensajes constantes animándolo, invitándolo a entrenamientos cuando podía, haciéndole sentir que seguía siendo parte importante del grupo. Todos sabían que no podían dejar caer a alguien tan especial. A nivel físico, la recuperación fue dura pero sin contratiempos mayores. Marc siguió al pie de la letra todas las indicaciones médicas. Nunca se saltó ni una sola sesión, nunca puso excusas. Pero a nivel mental fue mucho más compleja. Marc confesó en una entrevista en mayo de 2025 que hubo días donde sintió que no volvería a ser el mismo jugador, días donde la duda se apoderaba de su mente, días donde pensaba que tal vez su carrera había terminado antes de empezar realmente. Pero también dijo algo que demuestra su carácter excepcional: esos momentos de duda me hicieron más fuerte, más resiliente y más profesional. Durante todo el proceso de recuperación, Marc nunca estuvo solo. Su familia fue su pilar fundamental, especialmente su madre, que dejó su trabajo para acompañarlo en cada sesión de rehabilitación. Sus compañeros de la Masía lo visitaban regularmente, manteniéndolo conectado con el fútbol y con sus raíces. Pero quizás el apoyo más importante vino de una fuente inesperada: Sergio Busquets. El exjugador del Barcelona, desde Miami, mantuvo contacto constante con Marc durante toda su recuperación. Le enviaba mensajes de ánimo, le daba consejos sobre cómo manejar la presión y le recordaba constantemente que las lesiones forman parte del fútbol y que los grandes jugadores siempre salen más fuertes de ellas. En febrero de 2025, Marc comenzó a correr de nuevo. Fueron solo unos metros, pero para él significaron el mundo entero. En marzo empezó a hacer ejercicios con balón, primero estático, luego con movimientos suaves. En abril ya podía hacer pases cortos y controles básicos. Cada pequeño progreso era una victoria. Cada día sin dolor era un regalo. Marc documentaba su recuperación en redes sociales, no para presumir, sino para inspirar a otros jóvenes que pudieran estar pasando por situaciones similares. Sus posts se volvieron virales, no solo entre aficionados del Barcelona, sino entre amantes del fútbol de todo el mundo. En junio de 2025, Marc volvió a entrenar con balón de manera más intensa. Sus movimientos eran cautelosos al principio, pero poco a poco fue recuperando esa naturalidad, esa elegancia que lo caracterizaba. En julio ya estaba participando en entrenamientos grupales con el filial, siempre bajo estricta supervisión médica. Los informes médicos eran cada vez más optimistas. Su rodilla respondía perfectamente, su musculatura estaba más fuerte que nunca y, lo más importante, su mente estaba preparada para volver a competir al máximo nivel. Si todo continúa según lo previsto, Marc estará al 100% en agosto de 2025, justo a tiempo para la nueva temporada 2025-26. Una temporada que puede ser la de su consagración definitiva, la temporada en la que demuestre que las adversidades solo lo han hecho más fuerte.
Hansi Flick ha seguido de cerca todo su proceso de recuperación y ha declarado públicamente que cuenta con él para la nueva temporada. Marc ha demostrado una mentalidad extraordinaria durante su recuperación. Ha crecido como persona y como jugador. Estoy convencido de que volverá mejor de lo que era antes de la lesión. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Qué puede aportar exactamente Marc Bernal al Barcelona de Hansi Flick? ¿Por qué puede ser la pieza clave que el equipo necesita para dar el salto definitivo? ¿Cómo encaja en el sistema del técnico alemán? Para responder a estas preguntas necesitamos analizar en profundidad su estilo de juego, sus características únicas y cómo puede complementar a los jugadores que ya están en la plantilla. La temporada 2025-2026, 2025-2026. Una nueva temporada, titular o alternativa. Muchos aficionados se preguntan, y es una pregunta absolutamente lógica: ¿Marc Bernal debe ser titular desde el primer día de la nueva temporada? La respuesta es compleja y matizada, pero te voy a dar mi análisis completo basado en múltiples factores. La respuesta corta es: no necesariamente desde el primer día, pero si muestra el nivel extraordinario que mostró hace un año, tarde o temprano acabará siendo titular indiscutible. Y cuando digo tarde o temprano, me refiero a que puede ser cuestión de semanas, no de meses. Hansi Flick es un técnico que no regala absolutamente nada. Ya lo hemos visto con casos como el de Frenkie de Jong la temporada anterior. Hubo momentos en los que Marc Casado le quitó el puesto de manera limpia y justa, aunque después Frenkie lo recuperó. Pero, ¿cómo lo recuperó? Con esfuerzo, con rendimiento, demostrando en cada entrenamiento que merecía volver a ser titular. Flick valora el mérito por encima de todo. No importa el nombre, no importa el precio del fichaje, no importa la reputación. Lo único que importa es el rendimiento en el campo, la actitud en los entrenamientos y la capacidad para ejecutar sus ideas tácticas. Si Marc Bernal muestra en la pretemporada que está al 100% físicamente, que su rodilla responde perfectamente y que su nivel de juego sigue siendo el mismo que mostró antes de la lesión, seguramente tendrá minutos importantes desde el inicio de la temporada. Pero estos minutos dependerán de múltiples factores: el rival específico, el esquema táctico que Flick decida utilizar, que puede ser 4-3-3 o 4-3-3, 4-2-3-1, el estado físico del resto de mediocentros y el ritmo de partidos que tenga el equipo. Marc tendrá que competir con otros mediocentros de calidad que ya están establecidos en el primer equipo, jugadores como Frenkie de Jong, que cuando está en forma es uno de los mejores del mundo en su posición, o como Marc Casado, que ha demostrado ser un jugador muy fiable y que conoce perfectamente el sistema de Flick. Pero aquí hay algo importante que quiero destacar. La competencia interna puede ser el mejor regalo que le puede pasar a Marc. Tener que luchar, por supuesto, tener que demostrar cada día que merece jugar puede ser exactamente lo que necesita para alcanzar su máximo nivel. Un regreso gradual podría ser incluso beneficioso para Marc. Después de casi un año sin competir al máximo nivel, tener tiempo para readaptarse, para recuperar el ritmo de competición, para volver a sentir la presión de los partidos importantes, puede ser exactamente lo que necesita. Flick es muy inteligente gestionando este tipo de situaciones. Sabe cuándo un jugador está preparado para asumir responsabilidades máximas y sabe cuándo necesita más tiempo. Su experiencia con jóvenes talentos en el Bayern de Múnich le da una perspectiva única sobre cómo manejar el regreso de Marc. No podemos olvidar el factor psicológico. Marc ha pasado por una experiencia traumática que ha marcado su carrera. Volver a jugar al máximo nivel después de una lesión tan grave requiere no solo preparación física, sino también mental. Pero todo lo que hemos visto de Marc durante su recuperación sugiere que está mentalmente más fuerte que nunca. Su actitud, su profesionalidad, su hambre de volver a jugar, todo indica que está preparado para afrontar cualquier desafío. Independientemente de si es titular desde el primer día o no, lo importante es la proyección a largo plazo. Marc Bernal tiene apenas 18 años y ya ha demostrado que puede jugar al máximo nivel. Tiene por delante una carrera potencialmente brillante y esta temporada puede ser el inicio de algo realmente especial. Si logra mantenerse sano, si continúa desarrollándose como jugador, si sigue mostrando esa mentalidad ganadora que lo caracteriza, Marc puede convertirse en uno de los mejores mediocentros del mundo en los próximos años.
Todo esto nos lleva a una conclusión inevitable. El regreso de Marc Bernal es mucho más que el simple retorno de un jugador tras una lesión. Es algo mucho más profundo, mucho más significativo para el futuro del Fútbol Club Barcelona. Si esta historia te ha emocionado tanto como a mí, si crees en el talento de Marc Bernal, si quieres seguir de cerca su regreso triunfal, no olvides dejar tu like en este video y suscribirte al canal para no perderte ninguna actualización sobre el Fútbol Club Barcelona. Déjame en los comentarios qué opinas sobre el regreso de Marc Bernal. ¿Crees que debe ser titular desde el primer día? ¿Qué esperas de él en esta nueva temporada? Me encanta leer vuestras opiniones y debatir sobre el futuro de nuestro club. Nos vemos en el próximo video con más análisis, más noticias y más pasión por el Fútbol Club Barcelona. Y por cierto, como siempre, ¡Visca el Barcelona!